87 Foxtrot, maintain 4500, traffic 12 o'clock, 2 miles. Espera, esto no es un piloto real, sino una rana que generé por inteligencia artificial. Lo que acabas de ver no lo hice con Veo 3, sino con una nueva actualización de OpenAI que podría hacer temblar a Google. Sora se actualizó con su segunda versión, pudiendo generar vídeos con audio que tienen unos movimientos naturales jamás vistos. Esto no es una leve mejora, ya que bien usado podría crear vídeos similares a la realidad. Para comprobarlo, estaremos viendo cómo acceder a esta plataforma, conoceremos todo en detalle de esta con 15 casos de uso y técnicas que te permitirán conseguir resultados realistas, aplicativos profesionales como anuncios o incluso salir nosotros mismos en los vídeos. Lo mejor, parece que desde OpenAI se han vuelto locos, porque al menos al momento de hoy lo podremos utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues veamos cómo acceder. Javi sabe cómo acceder a Sora 2. Atento, que te explica cómo. Gracias por el apoyo, Sam. Para poder utilizar Sora 2 vamos a necesitar hacer dos pasos previos. El primero es saltar a sora.chatgpt.com, una plataforma que te encontrarás abajo en la descripción junto a todo lo que veremos a lo largo de este vídeo. Y es que al clicarlo vas a aterrizar a la antigua plataforma de OpenAI, solo que ahora nos vamos a encontrar abajo a la derecha este botón de Join New Sora. Así que le vamos a dar un clic y en el caso de que estemos en Estados Unidos o simulemos que estamos ahí, que esto por cierto lo podemos hacer con una VPN. Yo por ejemplo utilizo la de NordVPN y seleccionando esa ubicación ya estaría simulando mi IP que estoy en esa ubicación, aunque también te voy a estar dejando abajo otras alternativas gratuitas para poder hacerlo. Una vez tenemos eso, pues ahora clicaríamos en introducir código de invitación. Y ahora, si escribimos este código que es mío y está disponible para 4 usos, así que lo más rápido lo vais a poder utilizar también, si clicamos en Join New Sora, automáticamente se nos va a recargar la página y nos va a dar la bienvenida para que podamos empezar a utilizarlo. Vale, si has probado el código y ya no está disponible porque otros lo han cogido antes, ten en cuenta que a lo largo del vídeo voy a dar otro código disponible para otras 4 personas, aunque también te voy a decir cómo podemos adquirir códigos de forma gratuita. Y es que si entramos en el servidor oficial de Discord de OpenAI, al iniciar la sesión de nuestra cuenta nos encontraremos un canal llamado Sora 2. Si le damos un clic, vamos a poder cómo las personas comparten su código. De hecho, por aquí podemos ver mensajes de agradecimiento de ahora mismo, porque justo otra persona ha compartido un código y de hecho así fue como yo adquirí el mío. Ahora bien, tienes que ser muy rápido porque muchas personas están a la espera. Probablemente el primero no te sirva, pero tras unos minutos estoy seguro de que conseguirías alguno. Una vez ya tenemos el código de invitación y accedemos a Sora, pues desde este apartado de prompt ya podríamos empezar a escribir el vídeo que queremos crear. Vamos a empezar con el primer caso de uso, en donde lo vamos a poner a prueba con un vídeo de estilo realista, pero que sea subrealista y además especificando acentos concretos en el vídeo. Y es que si yo escribo un prompt como este, en donde le digo que un cerdo está conduciendo un Tesla y es grabado por otro coche que le persigue, ya que están sorprendidos de ver esto, si además le digo que están hablando en acento andaluz, si yo clico en generar, pues después de un par de minutos podríamos encontrarnos un resultado como este. Quillo, ¿estás viendo eso? ¿Eso es un cerdo ahí delante? ¿Cómo que un cerdo? Te lo juro, picha, que va conduciendo el Tesla. Mi arma tiene las pezuñas en el volante, tú. Acércate. Voy. Madre mía, que lleva... Esto es lo más fuerte que he visto en mi vida. Lo cierto es que con esto podemos crear contenido que luzca profesional y real para publicarlo en nuestras propias redes sociales o incluso en cuentas profesionales de una empresa. Por ello, te quiero presentar a ChatFuel, una plataforma todo en uno para automatizar operaciones de negocio como ventas, atención al cliente y reservas. Esta unifica en un solo lugar Instagram, WhatsApp, mensajería de la web y recientemente TikTok, siendo esta plataforma una de las primeras en poder automatizar TikTok con inteligencia artificial de forma oficial, pudiendo gestionar los mensajes directos y comentarios de tu negocio o perfil de creador de TikTok de una forma ágil y sencilla. Así podrás automatizar tus respuestas de una forma coherente independientemente del canal. Mira, si entramos en el apartado automatización, encontrarás opciones como responder a todos los mensajes por inteligencia artificial, gestionar las operaciones o incluso realizar mensajes de seguimiento en 4 canales a la vez. Solo tienes que dar a la inteligencia artificial algunos datos de tu negocio, habilitar las tareas y la IA se encargará del resto. Así podrás centralizar la atención, dar respuesta más rápida y no dejar ningún mensaje sin responder. Y gracias a que ChatFuel son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás probar esta herramienta de forma gratuita durante un mes con el cupón ALEJAVI. El link te lo dejaré abajo. Y ahora saltemos al siguiente caso de uso.
Ahora vamos a estar viendo cómo desde Sora realmente vamos a poder coger personajes conocidos para poder generar vídeos sin ninguna restricción. Para ello vamos a escribir el siguiente prompt, donde le voy a decir que cree un vídeo de Pikachu haciendo un salto de trampolín olímpico en la vida real después de otros Pokémon y muchas personas lo ven desde la grada. Y si este prompt lo envío, el resultado sería el siguiente. Greninja cierra su rutina con buena nota. Ahora atención, porque llega Pikachu. El público se pone de pie. Escuchan cómo lo animan. Primer rebote, gana altura. Doble mortal adelante con medio giro, cuerpo muy compacto, perfecto. La verdad es que es espectacular el nivel que estamos alcanzando y sobre todo teniendo en cuenta que estamos seleccionando personajes reconocidos. De aquí quiero que tengas en cuenta una cosa, y es que si nosotros nos vamos a cualquier creación que hayamos hecho como la que acabas de ver, si clicamos en los 3 puntos vamos a tener este botón de download y si le damos un clic ya automáticamente lo tendremos en nuestro dispositivo. De una forma similar vamos a saltar al siguiente caso de uso en donde vamos a estar utilizando dos personajes de una serie reconocida como es la de Rick y Morty y además aquí le vamos a especificar en el prompt qué queremos exactamente que diga cada uno de estos personajes. Y aquí Sora se luce, porque realmente sigue al pie de la letra esta instrucción. Para verlo le voy a decir, Morty le dice a Rick, Sora 2 es impresionante. Y Rick le dice a Morty, adivina qué, Sora 3 es la realidad, Morty. De hecho, estás en Sora 3 ahora mismo. Diviértete con esa idea. Y al enviar ese prompt podríamos ver este vídeo. ¡Sora 2 es impresionante! Adivina qué, Sora 3 es la realidad, Morty. De hecho, estás en Sora 3 ahora mismo. Diviértete con esa idea. ¿Qué? Otra de las cosas que Sora hace muy bien es poder generar diferentes escenas y poder incluso revivir alguna antigua. Como por ejemplo aquí, cuando le dije que haga un vídeo en modo selfie en donde Jesús muestra a todos los que están en su última cena y luego se hace una broma de que Judas probablemente sea un traidor, si yo además aquí le especifico que lo haga en español, ya que si realmente no pongo esto puede ser que el resultado esté en inglés o en Spanglish, al clicar en enviar podríamos ver esto. Shalom amigos, aquí estamos en la última cena con los muchachos. Miren nada más. Pedro. Buenas noches. Juan. Hola, paz para todos. Santiago, Andrés, Mateo y por acá... Judas. Todos los resultados que acabamos de ver, la verdad que estaban genial, pero estamos viendo el formato vertical. Pero también lo podremos hacer en el formato horizontal. Para ello, si volvemos al apartado de Sora, en lugar de escribir aquí un prompt directamente, tenemos una opción de ajustes. Al darle un clic vamos a poder ver la orientación, pudiendo elegir tanto el formato vertical como el horizontal. Al seleccionar este horizontal, yo ahora puedo escribir un prompt, que por cierto vamos a poner a prueba, viendo cómo hace música de instrumentos concretos, como aquí cuando le digo que Beethoven está tocando el piano, y al enviarlo, pues podríamos encontrarnos este resultado de aquí. La verdad es que es espectacular cómo sigue al pie de la letra todos los detalles que le ponemos en el prompt y cómo este es capaz de añadir los sonidos exactos y que todo el movimiento de las manos cuando toca esas teclas se escucha el ritmo de la música que suena en el piano. Aparte de especificar un instrumento en concreto, también le podríamos decir a Sora un prompt en donde pongamos el personaje en un contexto donde se supone que haya música. Como aquí cuando le escribo que una rana realista es DJ en una discoteca, al enviarlo tendríamos este resultado. Otra de las cosas que parece muy complicado de conseguir a través de la inteligencia artificial, pero que ya podemos hacerlo, es pedirle a la inteligencia artificial que personajes concretos hagan ruidos específicos. Y es que ahora, si yo escribo Pikachu haciendo ASMR, al enviarlo nos encontraríamos con esto. Pikachu, shh. Pika, pika. Pikachu, 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 Y ojo, porque si también definimos bien el entorno del vídeo que estamos generando, no hace falta que especifiquemos en concreto qué tipo de sonido queremos. Este ejemplo lo podemos ver claramente cuando le pedimos una carrera de coches hiperrealista en la playa. Mantengo quinta, voy a por sexta, viene curva de agua. Copiado, no levanto, nos acercamos al arco. Vamos a entrar ahora en otro bloque de casos de uso, viendo cómo podemos combinar la generación de vídeos con imágenes concretas que subamos en la plataforma. Y es que si nosotros tuviéramos cualquier producto que queramos vender, imaginemos que trabajamos en la Apple y queremos vender el nuevo producto de iPhone, esto nos lo podríamos descargar y al tener la imagen en nuestro dispositivo, nosotros volviendo a Sora, fíjate que tenemos abajo a la izquierda un símbolo de más. Si le damos un clic, vamos a poder subir esa imagen que nos hemos descargado del producto, que aquí realmente podría ser cualquier producto que incluso sea poco conocido o que estemos creando nosotros, y escribiendo en el apartado de prompt
qué queremos que haga con esta imagen, como por ejemplo aquí cuando le digo que quiere un comercial de televisión del nuevo iPhone 17 Pro para que incite a comprarlo, si le damos a enviar, pues nos encontraríamos con este resultado de aquí. 17 Pro, un sistema de cámaras Pro que captura cada detalle, de la cima al atardecer, con el modo noche más luminoso y natural que jamás hemos creado, y una batería que dura hasta 31 horas de video. Es que fíjate, nos ha hecho por completo un vídeo de publicidad que realmente podríamos utilizar para nuestros canales de marketing o incluso campañas de pago de una forma súper sencilla y sin necesidad de que salga nadie. Además aquí puedes pensar que has reutilizado cosas de anuncios reales de Apple, pero ten en cuenta que el modelo que yo le he puesto, para empezar, no tiene por ejemplo el color negro. Pero por el apartado del final del vídeo nos ha añadido colores que incluso no son los oficiales porque realmente todo esto lo está recreando la inteligencia artificial. Otra de las cosas que podemos hacer es pedirle que una persona en concreto venda un producto que le pongamos. Sí que es cierto que en el área de imágenes no podemos subir fotografías de personas, aunque a lo largo del vídeo te voy a mostrar cómo podemos hacer que personas concretas estén en los vídeos. No obstante, para este otro ejemplo yo le voy a subir esta imagen de aquí y le voy a poner el prompt que un hombre coge esta botella vendiendo que es la mejor bebida. Y al final dice que es inteligencia artificial y puede vender por ti. Mira esta botella, fría, con burbujas y ese sabor inconfundible. Nada refresca como un buen Coca-Cola clásico. Es dulce, es chispeante, simplemente la mejor bebida. ¿Y sabes lo mejor? Soy una inteligencia artificial. Gracias Juan por el dato y también por beber de la botella con la tapadera puesta. Y es que sí, en Sora 2 no todos los resultados van a ser perfectos. Y por ello ahora vamos a entrar en el bloque de las limitaciones que tenemos en esta herramienta. La primera de estas es que todos los vídeos no tienen la mejor calidad respecto a otros modelos de inteligencia artificial. Nos encontramos ya modelos que incluso generan vídeos en Full HD y si lo ponemos lado a lado podríamos ver mejor calidad. Lo que sí que es cierto es que siento que cuando creamos el formato horizontal realmente está haciendo un formato vertical con un zoom, dándome la sensación que el formato vertical tiene una mayor calidad respecto al horizontal. Por otro lado, otra de las cosas que habrá visto en los ejemplos es que cuando lo descargamos tiene una marca de agua. Sin embargo, cuando vemos los resultados directamente desde la plataforma, no veremos la marca de agua, ya que aquí realmente lo que está creando OpenAI es una red social con contenido generado por inteligencia artificial. Y lo que promueven es que desde aquí interactuemos. De hecho, si entramos en cualquier vídeo, como por ejemplo este de aquí, de este gato, vamos a poder ver cómo ya hay un montón de personas interactuando con estos contenidos como si fuera un TikTok o un Instagram, teniendo por aquí un montón de likes, de remix y de respuestas. Este en concreto tenemos muchos comentarios de otros idiomas, pero si deslizamos hacia abajo como si fuera TikTok, pues nos podemos encontrar como muchos de estos contenidos ya tienen un montón de interacción. Por otro lado, en todas las pruebas que he hecho, en donde prácticamente cada día he hecho más de 50 vídeos, no me he encontrado ninguna limitación, es decir, a día de hoy parece que está ilimitado de usar. Sin embargo, las generaciones en simultáneo sí que están limitadas y vamos a poder hacer hasta 5 generaciones a la vez, cosa que no está nada mal porque realmente cada resultado no suele tardar más de 5 minutos. No obstante, para poder optimizar los resultados que tenemos en Sora y poder evitar algunas de estas limitaciones, lo ideal es que pongamos el prompt lo mejor posible. Para hacer esto, veamos lo que he llamado el prompt perfecto. Y es que tras varias pruebas, una de las cosas que he visto que me ha funcionado muy bien es cuando en el propio prompt lo estructuro de la siguiente forma. Empezando primeramente especificando qué personaje quiero que aparezca en el vídeo. En segundo lugar, le digo la acción de qué debería hacer ese personaje. Luego le daría un contexto o un lugar en donde quiero que se encuentre esa persona haciendo la acción descrita anteriormente. Luego también le añado detalles como los movimientos y efectos que quiero que tenga el vídeo. Posteriormente saltaríamos a otro punto, que sería el diálogo exacto que queremos que diga el personaje. Y por último, especificaríamos toda la narrativa auditiva, ya sean músicas, voces o incluso acentos. Además, si no vas a crear contenido en el idioma inglés, yo te recomiendo que especifiques siempre el idioma aunque el prompt esté en español, ya que si no, muchas veces crea el vídeo en inglés, Spanglish, y algunas veces sí que lo hace en español, aunque es un poco aleatorio. Para poner a prueba esta estructura, yo me he vuelto a Sora y te voy a introducir otra funcionalidad, porque realmente nos quedan algunas más que te estaré dosificando a lo largo del vídeo. Y es que fíjate que en esta parte aquí arriba nos dejan seleccionar entre varios personajes, como por ejemplo el de Sam Altman. Si le doy un clic me va a poner a Roma Sama y ahora le estaría diciendo a la inteligencia artificial que aparezca Sam Altman en mi vídeo. Así que diciéndole quién es el personaje, he continuado diciéndole la acción que quiero que haga, que es que corre hacia un piano. Luego le digo la ubicación y contexto, que sería que está en las oficinas de Google llena de trabajadores. Le digo el tipo de movimiento y grabación que quiero, en este caso se graba en modo selfie. Especifico también el diálogo, exponiendo que grita OpenAI les ganó en la oficina. Y por último añado detalles de la música, en donde digo que empieza a tocar el piano mientras canta una canción de Victoria de Sora 2. Y esto lo finalizaría diciendo que debe ser en español. Cuando yo con este prompt le dé a enviar, pues podríamos encontrarnos con este resultado.
escúchenme. OpenAI les ganó. Aquí mismo en su oficina, ahora suena la victoria. Ganamos la batalla, mente artificial. Sora 2 nos guía hasta el horizonte final. Brilla la inteligencia, códigos... Y es que con esto ya no estábamos hablando de crear vídeos aleatorios, sino que ahora vamos a poder elegir personajes concretos para poder generar los vídeos. De hecho, podríamos salir nosotros mismos, pero antes de ver ese apartado te he preparado algo. Ya que hay un concepto que es el JSON Prompt, en donde nosotros vamos a poder darle a una inteligencia artificial la idea de vídeo que queremos generar y automáticamente la inteligencia artificial nos va a ofrecer un resultado formateado con todas las características desglosado para obtener el mejor resultado posible. Esto lo he dejado ya listo en una gema de Gemini que se llama JSON Prompt para Sora 2. Este gem te lo voy a estar compartiendo también y te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y es que ahora, si nosotros escribimos desde aquí cualquier idea de vídeo que queremos crear, antes de ponerlo en Sora 2, si ponemos aquí la idea como por ejemplo que hago un comercial de IKEA en donde aterriza una caja en una casa sin amueblar y se decora al abrirse con el golpe esa caja, si yo esto lo envío, pues vas a ver cómo la gema te va a desglosar todas las características en detalle que debería de seguir en ese vídeo. Tanto con la idea original, cómo debería ser el estilo, iluminación, el personaje con la descripción y la acción que debería hacer, cómo debería ser el entorno, movimientos de cámara, elementos auditivos, así como los detalles que te he estado detallando en el paso anterior. Solo que aquí lo tenemos en automático, porque yo ahora voy a poder copiar todo este formato, desde Sora lo voy a poder pegar y ya teniendo todo este detalle mucho más aterrizado, cuando clique en enviar, pues podría encontrarme un resultado como este. Tu casa, al instante. Y es que con esta técnica realmente vamos a tener muy bien estructurados todos los prompts que le demos a Sora 2 para que estén optimizados para darnos el mejor resultado. Ahora vamos a saltar al último bloque, en donde estaremos viendo cómo nos podemos incluir a nosotros mismos en Sora 2 para formar parte de estos vídeos. Para hacer esto posible, ten en cuenta que vamos a necesitar dos requisitos, al menos al momento de hacer la grabación de este vídeo. Y es que esta funcionalidad adicional la tenemos disponible desde su aplicación móvil, que actualmente solamente está disponible para iOS de la versión de Estados Unidos. Aunque si eres de otro país y tienes un iPhone, también lo podrás hacer. Y es que desde el apartado de ajustes de nuestro iPhone, si clicamos en nuestro perfil, si seleccionamos esta opción de contenido y compras, al clicar en ver cuenta, nos aparecerá por aquí el país y región que habíamos puesto previamente, pero esto lo podemos cambiar fácilmente. Simplemente dándole un clic vamos a poder seleccionar que estamos en Estados Unidos y luego cuando añadamos más detalles de esa dirección podemos coger cualquier hotel de Estados Unidos que nos encontremos. Así lo hice yo y pude cambiar la dirección. Al hacer eso ya nos aparecerá que nuestro país o región es Estados Unidos y al entrar en la App Store, si escribimos la palabra Sora, nos encontraremos con esta aplicación de aquí que vamos a poder instalar. Y al abrirla automáticamente nos van a pedir que hagamos una grabación de vídeo para que puedan hacer un entrenamiento al modelo de inteligencia artificial con nuestra forma de hablar y cómo es nuestra cara. De hecho, eso siempre lo vas a poder cambiar clicando en editar cameo y justamente por el apartado de arriba te va a aparecer cómo era el vídeo original, que si lo que quisieras cambiar simplemente seleccionaríamos en repetir y ya podríamos volver a grabar este vídeo. Y al haber hecho eso, lo que conseguiremos es que cuando entramos nuevamente a la plataforma de Sora, ya sea desde el iPhone o desde nuestro ordenador, nos vamos a encontrar un nuevo logotipo aquí con el nombre de usuario e imagen que hayamos puesto. En mi caso ya había subido la de Academia Artificial y ahora si lo selecciono va a hacer vídeos en donde aparezca yo. De hecho aquí escribiéndole que @Academia Artificial, que soy yo, está en la cárcel y es el líder temido, al clicar en enviar podríamos encontrarnos con un vídeo como este. Pensaron que meterme aquí iba a cambiar algo, pero aquí adentro mi palabra pesa más que nunca. Ustedes ya lo saben. Sí, jefe. Mientras yo respire, esta prisión tiene dueño. Es que, fíjate, ya no solamente podemos especificar que aparezca una persona en concreto, sino que nosotros mismos podemos aparecer en estos vídeos. Y esto abre un abanico de posibilidades. Para ver esto, veamos los tres últimos casos de uso. Y es que si yo le escribo de que yo toco un interruptor para apagar la luz, pero finalmente en lugar de apagarse la luz, se cambia al estilo de dibujos animados de los Simpsons, nos encontraríamos con esto. Whoa. Why am I yellow? Okay, that's definitely not what I expected. Además, lo mejor de todo esto es que podemos hacer también vídeos profesionales. Imagina que yo quiero vender algún producto en concreto. Pues yo podría coger una imagen como estas zapatillas de Nike y ponerle en el prompt que @yo estoy sujetando unas zapatillas para venderlo hablando maravillas de ella. Y la tienen, la nueva Air Force 1 en tonos tierra con detalles burdeos. Es una combinación preciosa.
lona resistente en este tono arcilla, paneles de piel color crema y el... O incluso decirle que hago karate con un oso panda y obtener un resultado como este de aquí, pudiendo incorporar diferentes personajes junto a mí en el mismo vídeo. Lo cierto es que con todo esto se abre un abanico de posibilidades a la hora de crear contenido y aplicarlo de una forma profesional y personal. Ya realmente no es tan importante el cómo crear ese contenido, sino la creatividad que vamos a aplicar en esta.